Shalom, shalom. Una vez más estamos aquí haciendo otro video, ¿no? Para Yahweh Bahasham Yahushai. Este, el espíritu me pegó, aquí ando en el jale, siempre, gracias a Dios, Yahweh me da un, un espacio cuando andamos jalando, ¿no? Para hacer el trabajo que tenemos que hacer para Él. Um, Estaba en la mañana estudiando y um, más bien leyendo, ¿no? Porque leer y estudiar son dos cosas diferentes. Y estaba leyendo unos versículos en la mañana y dije voy a hacer un estudio al respecto, ¿no? Um, pero primeramente, antes que todo, como siempre, le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bahasham Yahushai, Bahasham Rawak Wadash. Y le quiero mandar un saludo a todos aquellos hermanos que están haciendo el trabajo para Yahweh con amor y sinceridad y que salen a las calles a predicar esta palabra, ¿no? Que es, es algo que tenemos que hacer, ¿no? El Padre nos dice que vayamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer y tenemos que estudiar primero antes de ir allá afuera. Y estaba estudiando, ¿no? Uno de los versículos que siempre sacamos a la luz cuando vamos a la calle es Isaías 58:1. Y lo voy a leer. Este es el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 1. Y dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces tenemos que anunciar al pueblo de Dios, ¿no? Que sabemos que el pueblo de Dios es Israel, porque aquí dice a la casa de Jacob. La casa de Jacob es Israel, las 12 tribus que están esparcidas en las cuatro esquinas de la tierra, que, um, que le decimos a la gente que tenemos que regresar a nuestras raíces, quiénes somos, ¿no? Los morenos, los latinos y los nativos de América, regresamos a esas 12 tribus de Israel. Y la gente no cree eso, pero ahí están las maldiciones, Deuteronomio 28, y la escritura, ¿no? La escritura es la que nos va a decir si eres o no eres parte de la elección que Yahweh, Bahasham Yahushai, han llamado, que han predestinado ya para la salvación, y esperamos que nosotros seamos parte de esa elección, ¿no? Perdón. Entonces tenemos que clamar a voz en cuello. Eso quiere decir gritar. Vamos a ver lo que dice la definición. En el hebreo es quará, que es gritar, llamar, recitar, leer, gritar y proclamar. Entonces, aunque estemos solamente leyendo, también es parte de eso, ¿no? Del llamar, porque el llamado puede ser, como dice ahí, a voz en cuello, ¿va? Gritando. También puede ser simplemente hablando, porque aquí dice leer, podemos leer, recitar, ¿no? Llamar, gritar, recitar, leer, gritar y proclamar. También dice llamar, llorar, emitir un sonido fuerte, ¿no? Llamar a llorar por ayuda, llamar con el nombre de Dios, proclamar, leer en voz alta, leer para uno mismo, leer, convocar, invitar, convocar y comisionar, nombrar, convocar y dotar. Entonces, también puede ser simplemente haciendo estos videos, ¿no? De esa manera estamos llamando a Israel a que regrese a su Dios, que se arrepientan de su pecado, y les tenemos que enseñar qué es lo que están haciendo mal en contra de Yahweh, porque otra cosa que dice Isaías 58:1 dice:
anuncia a mi pueblo su rebelión. Hay gente que no va a escuchar cuando les hablas despacio, pero hay gente que va a escuchar cuando hablas despacio y no va a escuchar cuando gritas. Entonces tenemos que hacer el trabajo de las maneras que Dios nos ha dado, ¿no? Nuestros regalos que tenemos para, para hacer el trabajo que se nos ha dado hacer, ¿no? Hacer estudios, ir a la calle, lo que está en ti para hacer el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Al fin del día, Yahweh está al control de todas las cosas y Él va a, a ponerle a cada uno el regresar o no, porque está la escritura predestinada. Muchos van a seguir en su rebelión y muchos van a regresar al Padre, ¿no? Un tercio y dos tercios van a ser puestos a la muerte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a anunciar el pecado a nuestro pueblo, que son los morenos, los latinos y los nativos de América y todos aquellos que están esparcidos en las cuatro esquinas de la tierra. Tenemos que ir a llevar este mensaje, ¿no? La que sigue va a estar en Zacarías 13. Zacarías 13 y versículo 8. Y dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Dios. Entonces nosotros tenemos que, si eres parte de esa tercera parte, tenemos que invocar el nombre de Yahweh, y tenemos que decir que Él es nuestro Dios. Y para poder decir que Yahweh es nuestro Dios, tenemos que amarlo sobre todas las cosas, ¿no? El primer grande y más mandamiento es amar a Yahweh con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y es, es el primer mandamiento, ¿no? Y es el más grande mandamiento que tenemos que, como, como pueblo de Dios, a conocerlo, ¿no? Y aplicarlo y amar a Dios en verdad con todas nuestras fuerzas. Cuando hagas eso, entonces los otros mandamientos van a venir y se te van a hacer fácil de hacerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque Yahweh va a estar contigo, porque lo amas y porque al final del día, por eso su hijo murió por su pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque Yahweh en su misericordia uh, sacrificó a su hijo para que hubiera redención de pecados, para poder regresar a él. Y esto es algo que se nos dio simplemente por gracia, y esa gracia que tenemos es para arrepentirnos y para hacer lo que debíamos de haber hecho desde un principio, que era seguir la obediencia y seguir a los mandamientos de Yahweh Ba'asham Yahawashi para tener vida eterna, ¿no? Porque al fin del día para eso es la abundancia que Yahweh nos ha dado, es para tener vida eterna por medio de seguir las reglas que se nos dieron desde un principio. Y sabemos por la palabra que desde el principio nuestra, nuestra nación ha sido rebelde, ¿no? Desde que salieron de Egipto, se han rebelado en contra del Padre y no quieren seguir ni guardar sus mandamientos, pero también siempre miramos en la escritura que siempre hay alguien que sí lo hace, siempre hay alguien. Entonces sabemos que siempre hay alguien que sí lo va a hacer, y esperemos, ¿no? Que Dios, Yahweh Ba'asham Yahawashi, vengan pronto, ¿no? A poner todo en orden, ¿no? Todo en orden. Y
ese es el tiempo en el que vivimos, ¿no? Que tenemos que, um, primero, tenemos que admitir que estamos haciendo en contra de nuestro Padre. Una vez que admitas tu error, entonces vas a poder corregirlo, ¿no? Porque si piensas que lo que estás haciendo está bien y no está bien, entonces ya hay algo mal ahí, ¿no? Primero tenemos que reconocer el error para poder cambiarlo, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir aquí con el versículo que sigue. Vamos a ir a Isaías 59 y versículo 20. Y dice 59, Isaías 59, versículo 20. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Ya ves, entonces Yahweh va a venir, el Redentor, ¿no? El que nos da ese regreso al Padre, la redención, ¿no? El perdón. Va a venir a Sión. Sión es el pueblo de Dios. Y a los que se volvieren de la iniquidad, no a todos, a los que se van a volver de su iniquidad, a los que van a dejar de hacer esa maldad. En Jacob, en Israel. Jacob es Israel. Y luego dice Yahweh, dice, eso es lo que dijo Yahweh, ¿no? Entonces va a venir el Redentor a Sión, y los que se regresen a él, los que se arrepientan de su pecado. Entonces, no todos van a regresar a él. Ya leímos que 2/3 van a ser puestos a la muerte. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ir al versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh. Está hablando de Sión otra vez, ¿no? Porque dice ahí, en el 20 decía Sión. Va a venir el Redentor a Sión, ¿no? Dice el 21. Y este será mi pacto con ellos, dice Yahweh, el espíritu mío que está sobre de ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Por eso tenemos que estar hablando esta palabra, meditando en esta palabra todos los días, enseñándole a tus hijos, enseñarles que el Redentor ha llegado a Sion, ¿no? Yahushua ha llegado a redimirnos, ¿no? De todas esas cosas que hicimos en contra del Padre, que somos el pueblo escogido, que Dios nos dio a la esclavitud por nuestra desobediencia. Todo esto le tienes que enseñar a tus hijos, las cosas que nadie nos enseñó a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que quebrar esa maldición. ¿Cómo quebramos la maldición? Siguiendo y guardando los mandamientos, haciendo el trabajo que tenemos que hacer para Yahweh. Y aunque estemos en cautividad, vamos a estar confiados en el nombre de Yahweh Bahasham Yahushai, en la salvación que nos han brindado. Y es eso lo que vive en nosotros ahora, y es nuestra esperanza, ¿no? Y se la tenemos que compartir a nuestros hijos, porque muchos piensan que Yahweh viene pronto, ¿no? Muchos queremos que venga pronto, queremos que venga pronto. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos de esta esclavitud, de que no esté todo en orden como debe de estar. Entonces todo eso es nuestra paciencia, ¿no? Dice, esta es la paciencia de los santos. Tenemos que ser pacientes a esperar a Yahweh Bahasham Yahushai. Pero si no viene mañana, si no viene pasado, que eso te va a poner a no hacer lo que tienes que hacer, y vas a decir, no, ya no va a venir. No, va a venir, pero no va a venir cuando tú quieres. Entonces, y si en el transcurso de que viene, dejas de hacer las cosas que tienes que hacer para él, entonces te va a agarrar descuidado, ¿no? Y por eso dice que él vendrá como ladrón en la noche.
Y los ladrones en la noche no te avisan que van a venir, nomás llegan. Entonces Él va a llegar, pero no porque no llegue cuando tú quieres, vas a dejar de creer en que va a llegar. Y por eso le tienes que enseñar a tus hijos, porque qué tal que si no viene en tu tiempo y va a venir en el tiempo de tus hijos, los tienes que preparar. Tenemos que estar preparados para cuando venga. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer porque se está tardando. Porque acuérdate que dice que él no tarda. O sea, va a venir, ¿no? No porque no venga ya, vas a dejar de creer lo que está escrito, porque su palabra es la única que nos da la esperanza de que este mundo o las cosas que hay en este mundo, ¿no? Tienen que cambiar a la, a la corrección, a la justicia. Va a cambiar, ¿no? Cuando venga Yahweh, va a va a haber juicio, ¿no? Y ese juicio va a traer lo que sigue en el reino de Yahweh, ¿no? Como dice la escritura, ¿no? Como dice el principio. A ver, un segundito. Déjame la busco. Dice, porque Esaú, es el libro segundo de Esdras, capítulo 6, versículo 9, dice, porque Esaú es el fin del siglo y Jacobo es el principio del que viene. Entonces, cuando Yahweh le quite el reino a estos diablos, se lo va a regresar a Jacob. Pero, ¿cómo se lo va a regresar a alguien cuando están siendo igual que Esaú, unos diablos, ¿no? Entonces, no, tiene que haber justicia en Israel y Yahushua es el que nos da esa justicia por medio de su palabra para poder regresar al Padre, para poder seguir reinando con ellos para siempre, ¿no? Porque la manera que empiezas a reinar con ellos es ahorita, ¿no? Siguiendo y guardando los mandamientos, sabiendo que ellos, que hay un orden, ¿no? Que es Yahweh, y luego es Yahushai, ¿no? Y luego sigue el hombre, ¿no? Y después la mujer. Hay un orden. Y ese orden se tiene que seguir porque Salakia. Porque ese orden que se nos ha dado, y la palabra es para que nosotros sigamos las instrucciones. Este es el libro de Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 2. Dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo 3 dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces todas estas cosas tenemos que aplicarlas en nuestra vida, ¿no? Porque aquí mismo en Primera de Corintios 14 y 40 dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Tenemos que tener un orden y tenemos que ser decentes, y la única manera de ser decentes es siguiendo las instrucciones que el Todopoderoso Yahweh Bahasham Yahushai nos han dado, ¿no? Y claro, no todos van a obtener la visión, ¿no? Pero porque está escrito que no va a ser así. Y lo que estaba hablando hace ratito de que Yahushai va a venir pronto, pero que muchos quieren que venga ya, ¿no? Todos queremos que venga ya, pero va a venir cuando sea el tiempo. Y dice que nadie sabe la hora, ni siquiera él mismo sabe la hora, solamente el Padre que está en el cielo.
Entonces no hay que dejarnos engañar por todos aquellos que dicen que oh, mañana viene o pasado viene. No, tenemos que um, ser astutos, ¿no? Y mirar las señales que ellos en la escritura están, pero no nos tenemos que dejar vencer por el enemigo. Este es el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 3. Dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Puedo te digo, eso no quiere decir que no quieramos que venga, sabemos que queremos que venga y estamos esperando en ese día, ¿no? Donde todo va a cambiar. Todo va a cambiar a que Yahweh Bahasham Yahawashi va a reinar para siempre en justicia, ¿no? Por medio de su palabra y por medio de su pueblo. Entonces, pero todo esto se está apresurando hacia el fin y eso es lo que nos debe de dar alegría, ¿no? Porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor se acerca más el día, más no sabemos cuándo y tenemos que prepararnos. Eso no quiere decir que no va a venir, como dice aquí, va a venir, dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, vamos ahora a Isaías 10 y 20. Isaías 10 y versículo 20. Y dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh, ¿no? Y ese es el punto, de que nos vamos a apoyar en el nombre de Yahweh, ¿no? Porque en el otro decía que íbamos a clamar el nombre de Yahweh, no, el Santo de Israel. El versículo 21 dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y es lo que estamos haciendo al seguir y guardar los mandamientos de Yahweh. Estamos regresando al Padre, estamos regresando a seguir y guardar sus mandamientos. Ese tercio, ¿no? Los 144,000, el tercio, lo que dice la escritura que se tiene que cumplir, se está cumpliendo, ¿no? En los últimos 2, 3 años, este conocimiento de quiénes somos y a dónde regresamos ha crecido enormemente. Y claro que no todos los que están en la sabiduría, en el entendimiento de quiénes son, van a seguir las reglas que Yahweh puso ahí para que se siguieran. No todos van a ser legítimos. Entre, 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 entre los que caminan contigo, siempre va a haber uno o dos que nada más están siguiendo por seguir. Van a caer, muchos van a caer. ¿No? ¿Por qué? Porque no son parte de la elección, pero muchos van a permanecer hasta el fin, ¿no? Y van a permanecer fieles, porque incluso Yahushua caminó, ¿no? Y él escogió a sus discípulos, ¿verdad? Pero en esos que escogió también venía el traicionero, ¿no? El espía, el que iba a caer, ¿no? ¿Para qué? Para que la palabra se cumpliese. No todos van a permanecer, no todos van a ser a perseverar hasta el fin, no todos van a ser así. Entonces, Yahweh al final del día tiene ese poder, ¿no? De regresarte al remanente que él ya escogió, los que ya son predestinados a la salvación. Esperemos nosotros seamos parte de ese remanente y esa es nuestra esperanza, ¿no? Tenemos que tener esa esperanza y tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer y no quebrar jamás, ¿no? Tenemos que seguir en esa pelea, ¿no? De la batalla de la fe todos los días, esperando el día y esperándolo, enseñando a otros con amor y sinceridad. Dice
Versículo 22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. No dice que todos, no, dice el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. 23. Pues el Señor, Yahweh de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ya determinada, o sea, Él ya sabe quién y Él ya sabe quién no, y esto ya está escrito, y Él sabe el tiempo, y nosotros nada más somos como monigotes que Yahweh ya sabe lo que es nuestro trabajo y nosotros lo hacemos porque estamos predestinados a oír o a no oír, ¿no? Y eso me trae a otro versículo, ¿no? Que está en Mateo 13 y versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a nosotros nos es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, perdón. Entonces, a muchos no se les ha dado el entender el mensaje, el recibir el mensaje. Entonces, el otro versículo que estaba buscando también, porque dije que somos como monigotes, ¿no? Y no lo digo porque en mala onda, sino que fíjate bien lo que dice Proverbios 20, versículo 24. Dice: de Yahweh son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Entonces a veces no entendemos el camino que nos ha tocado caminar para Yahweh. Pero es como dice ahí, ¿no? No todos van a recibir el mensaje, ¿no? Por eso nos habló en parábolas. ¿Por qué? Porque si no, pues hubiera hablado, ¿no? en otra manera. Y estos misterios de la palabra toman tiempo a veces llegar a cierto nivel, ¿no? Yahweh te va enseñando y te va enseñando poco a poco, y cuando es hora de compartir tienes que compartirlo con los demás, y tienes que enseñarles que Él, al fin del día, Él es el que está en control, y que hay el punto de este video es de que hay un remanente, y a ese remanente es al que Yahweh va a regresar, y tú lo que tienes que hacer es alzar tu voz y gritar y hablar de esta palabra, y tú no sabes a quién vas a despertar con esta palabra, porque no es tu trabajo es compartir el mensaje, ¿no? Y ese mensaje es como las parábolas esas, ¿no? No todos van a entender el mensaje. A muchos se les va a ir de paso, otros no van a saber qué estás diciendo, a otros no les va a gustar lo que dices. ¿Por qué? Porque no todos van a entender ese cántico nuevo, ¿no? Esa música. Dice la escritura que solamente Apocalipsis dice el cántico de los 144,000. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oía una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender
el cántico, sino aquellos 144,000 que fueren redimidos de entre los de la tierra. Entonces, así como aquí hay 144,000 que entienden este canto, ¿no? También va a haber un tercio de Israel que vayan a ir al son de esta canción y ese sonido, ¿no? Cuando la palabra de Yahweh te pega y, y entiendes lo que Yahweh quiere que hagas. Yahweh quiere que lo sigas por amor. Yahweh quiere que lo, um, que lo obedezcas por amor, no a huevo, no porque lo tengas que hacer. Si no quieres hacerlo, uh, ya estás predestinado a la muerte y si amas hacerlo, ya estás predestinado a, a lo que Él ya escribió en su palabra. No, no todos van a entender este mensaje. Y con el tiempo he aprendido yo personalmente a, a ser obediente, porque antes yo le quería hablar a todo el mundo. Todo el mundo, a veces dice, por eso dice la escritura que no le demos las perlas a, a los puercos, porque las van a pisotear, ¿no? Y es bien, es bien difícil a veces cuando tú miras que eso pasa. A veces das el mensaje y a veces lo desprecian y pisotean esas joyas que tú les quieres dar, ¿no? Esos versículos, y enfrente de ti blasfeman al Espíritu, ¿no? Entonces, tenemos que saber escuchar, tenemos que saber guiarnos por medio de esta palabra, ¿no? Hebreos 13:5 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tenemos que hablar en su nombre. Dice el versículo 16: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Tenemos que ser buenos hermanos y hacer lo que tenemos que hacer como siervos de Dios, ¿no? Tenemos que ser siervos de Dios, siervos de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ok, ahora vamos a ir a Isaías 1 y versículo 9. Isaías 1, versículo 9. Dice: si Yahweh de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Entonces, si Yahweh nos hubiera querido consumir a todos, todos se mueren, todos nos morimos. Pero ha puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque eso es lo que corazón significa, ha puesto en nuestras mentes el regresar a Él, porque Él quiere que regresemos a Él. Si tú eres uno de esos, vas a regresar, vas a ser obediente, nadie te va a tener que forzar a leer, nadie te va a tener que forzar a hacer lo que tienes que hacer para el Padre. Lo vas a hacer con gusto, le vas a enseñar a tus hijos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque eres predestinado, eres parte del remanente, y los que no siempre van a estar en contra de ti, en contra de lo que hablas, en contra de lo que dices. Nunca nadie va a estar contento porque hablas la escritura. Y es lo que estaba hablando el sábado ahí en la calle con alguien, ¿no? Cuando fuimos a enseñar, es de que esto se te ha dado a ti, y si tú lo quieres hacer, lo vas a hacer, y lo vas a hacer lo mejor que puedas, ¿no? Porque a veces hay gente o hay campos allá afuera que te exigen más de lo que Yahweh te está exigiendo, ¿no? Yahweh te está exigiendo obediencia. Yahweh te está exigiendo amor, ¿no? Entonces, el amor
el amor no lo puedes fingir. El amor tiene que ser sincero. Y si tú estás queriendo aprender a seguir lo que Yahweh te está dando, entonces hazlo. Esto al fin del día, esto es personal. Y Yahweh es el que va a dar la salvación. No, no no ciertos campos. No porque no eres parte de un campo o porque no eres parte de este campo, vas a ser destruido. No, vas a ser destruido porque el Padre te va a destruir, o vas a ser salvo porque Yahweh te va a salvar por medio de, de lo que Él ha puesto ahí para salvarnos y para redimirnos, ¿no? Pero es el amor y la sinceridad en seguir esta palabra a lo mejor de tu habilidad, lo que te va a llevar ahí, ¿no? No podemos estar apuntando dedos, oh, tú, esto y lo otro, cuando, cuando ni siquiera tú estás trabajando por tu propia salvación. Esto es personal. Tú eres el que tienes que hacer lo que tienes que hacer para Yahweh. Tu hermano, tu primo, el vecino, no te van a salvar. El campo en el que estás no te va a salvar. El que te va a salvar es Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, si eres digno de ellos, ¿no? Si eres digno de ellos. Y eso es tú haciendo lo mejor que está en ti. Por eso a veces hay unos que no son o que no están haciendo el trabajo igual que tú, porque ese no es el trabajo que se les ha dado a ellos de hacer. Todo el mundo tiene su función, ¿no? Incluso el malo tiene su función. Todos tenemos nuestra función. Simplemente tenemos que seguir lo que Yahweh nos ha dado que tenemos que hacer. No puedes andar criticando esto, criticando lo otro. Tienes que criticar por medio de la escritura, ¿no? Corregir, y al fin del día, si no se corrigen, ese no es tu problema. La corrección es por amor, ¿no? Si alguien no quiere escuchar la palabra de Yahweh que ha puesto en ti, entonces tú tienes que seguir caminando y seguir haciendo lo que tú tienes que hacer para Él, lo que Él te ha dado a ti en hacer, porque al fin del día Yahweh es el que dirige tus pasos, y si Él usa a alguien más para advertirte y para decirte, entonces acéptalo. Y si piensas que Yahweh no está trabajando con gente como nosotros o gente como tú, ¿no? Porque a veces eso es lo que pasa, rechazan el mensaje por simplemente por tu culpa, ¿no? Porque nosotros nos paramos ahí y la gente nos critica sin conocernos, ¿no? El sábado también hubo algo que dice, oh, ustedes son los hebreos israelitas. Sí, eso es lo que dice la escritura que somos, si regresamos al linaje de Israel, y, en realidad eso es lo que somos, sí, pero la gente ya tiene una presuposición acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque por las cosas que se han visto, porque no todos estamos al 100% en la misma doctrina, ¿no? Todos estamos tratando, cada quien por su lado, a llegar al Padre con los regalos que nos ha dado. Si hay algo malo, nosotros tenemos que cambiarlo conforme a la Escritura, y arrepentirnos de lo mal que estamos haciendo en contra de Yahweh. Pero tenemos que ser diligentes, tenemos que ser diligentes, y, y enseñarle a la gente que no por otros, no por unos vas a juzgar a todos, ¿no? Y es como te digo, esto es personal. Al fin del día es personal. Si unos le hacen así y otros le hacen asá, al fin del día, no, nosotros, como la escritura dice, ¿no? En parte sabemos y en parte profetizamos. No sabemos todas las cosas, no se nos han dado todas las cosas de saber, pero lo que se nos ha dado, eso es lo que vamos a compartir, lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y ¿sabes qué nos ha dado Yahweh? Ese cambio, el renovar nuestra mente. Y claro lo que le estaba diciendo el otro día también a una persona, ¿no? Le digo, ¿cuántos años tienes? No, pues que
36. Le digo, ok, 36 años. ¿Cuánto tiempo tienes leyendo esta Biblia? No, pues nomás 2. Ok, entonces 36 años, ¿no? Apenas tienes 2. Es como si fueras un bebé de 2 años, ¿no? En el espíritu eres un bebé de 2 años. El problema es de que tienes 36 años y 34 años estuviste bajo las redes del enemigo. Automáticamente tu pensamiento todavía no está renovado totalmente. Todavía no has cambiado ciertas cosas que haces. Todavía no has superado ciertos males que tienes en ti, tu carácter. No has mejorado tu soberbia. No has mejorado tu egoísmo. Todavía tienes esas cosas que 34 años estuviste cargando contigo, ¿no? Y ahora en un año no, en un año o 2 no vas a cambiar, a renovar toda tu mente. Por eso esto es de crecer en el espíritu. Cuando creces en el espíritu y sigues creciendo en el espíritu, entonces va a haber un día en que llegaremos todos a la perfección. Pero todos estamos peleando la misma batalla. No de un día a otro vas a ser totalmente espiritual. Es una mentira. No, porque aunque estamos queriendo cambiar y estamos en esta verdad y seguimos con esa mentalidad a veces que el enemigo llega y hay influencias, ¿no? Estudios que hacemos son para eso, para que te deshagas de estas influencias y seas espiritual más que carnal. Entonces, pero va a tomar tiempo, no podemos exigir. No, Yahweh está cambiándonos poco a poco. No, cuando Yahweh venga, entonces vamos a ser completamente perfectos. Mientras tanto, vamos a seguir luchando por esa perfección. Vamos a cometer errores. A veces son errores no como los que cometías antes, pero a veces vas a tener algo en tu mente que está yendo en contra de Yahweh. Tienes que removerlo rápido. No tienes que dejar que haga nido en tu mente. Oración, ayuno. Todas estas cosas son parte de lo que Yahweh nos ha dado para combatir al enemigo. El enemigo normalmente está dentro de ti. Ese mal pensamiento, esos malos hábitos están contigo. Tienes que remover esos malos hábitos. Eh, Seguir empujando esta verdad, seguir sacando videos, peleando esa carne con el espíritu, ¿no? Desechando lo malo y obteniendo lo bueno, lo que dice la escritura. Entonces, e- es, es, es cuestión de dejar de estar preocupándote por los demás y preocúpate por ti, ¿no? El ejemplo que tú des, eso es lo que va a ayudar a otros. El ejemplo, ¿por qué? Porque van a decir, oye, ¿qué está pasando con este muchacho? Ya no es gritón, ya no es enojón. ah, ¿Qué le pasa? ¿No? Tu actitud. Cuando tú cambias tu actitud, la gente se va a dar cuenta de que algo está pasando en ti. Y es Yahweh Ba'asham Yahweh Shai trabajando contigo. Pero no puedes ir a gritar, oh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Los corriges, pero no puedes ir a gritar, oh, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y tú hacerlo. Tienes que dirigir, tienes que enseñar con el ejemplo de que tú estás haciendo lo que se requiere um, para seguir a Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, siguiendo y guardando sus mandamientos. Si alguien viene y te pregunta, diles, háblales de tu fe, ¿no? Pero hay muchas cosas que no tienes que dárselas a cualquiera, ¿no? Porque las van a pisotear, como decía hace ratito, ¿no? Y un segundito, vamos a ir a...
segundito. Este es el libro de Mateo, capítulo 7, y versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esto no quiere decir que no juzguemos, porque podemos juzgar en el nombre de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Con justicia juzgarás a tu hermano. Pero no puedes estar juzgando a alguien cuando tú mismo estás yendo en contra de la escritura, en contra de la palabra. Por eso te decía, es mejor que seas diligente y que enseñes a otros con tu ejemplo, en seguir, en no hacer esto, hacer lo otro. A veces no les tienes ni que decir nada. Simplemente, ay, güey, este vato está, ¿qué está pasando con él? ¿No? ¿Por qué actúa así? ¿Qué le pasó? Ese no es el mismo. Y claro que cuando creces en la palabra y sigues y guardas los mandamientos de Yahweh, no vas a ser el mismo que eras antes. Pero va a tomar tiempo. No puedes juzgar a alguien antes de tiempo. No, va a tomar tiempo. Y la sinceridad y el amor de querer seguir a Yahweh, ese es el más grande mandamiento. Yahweh se los ha puesto ahí. Ahora tienes que ayudarlos a que crezcan en el espíritu, ¿no? Versículo 6, Mateo capítulo 7 y versículo 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Por eso esto no es para todos. Hay una elección, hay un remanente, y espero que, que este mensaje, ¿no? de redención, de regresar al Padre por medio de su escritura, llegue a los que tengan que llegar, ¿no? Y eso es lo que esperamos todo el tiempo, de que hablando en justicia, hablando la escritura, el ejemplo, las cosas que tenemos que hacer para el Padre, lleguen a otros y hagan simplemente conciencia, ¿no? Conciencia, ¿para qué? Para seguir a Yahweh Bahasham Yahweh Shai como se debe. Y eso es todo lo que tenía por hoy. Este es el libro de Mateo capítulo 3 y versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de los cielos se ha acercado, y tenemos que regresar a Yahweh Bahasham Yahweh Shai con amor y con sinceridad. Y eso es todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Shalom.